Aquí comienza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo constructor. Las noticias de los gremios, las empresas, las asociaciones, la academia, las sociedades constructoras. Usted las escuchará en Colombia Construye. Dirige Álvaro Ospina Moreno. Oyentes de la construcción que nos escuchan en Colombia y en el exterior, en directo y en diferido. Para todos ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el nombre de Dios, les damos la bienvenida al programa de radio del sector constructor. Nos oyen en directo por los 1190 AM de Radio Cordillera y por www.todelar.com, buscando en emisoras Radio Cordillera. Hoy, nuestro tema central será el Metro de Bogotá. También tenemos los eventos que se avecinan y las noticias del sector constructor. Sean todos bienvenidos. Ingeniería y logística es el apoyo en costos y seguimiento de presupuestos que los constructores de obras civiles requieren. Desde la elaboración de los pliegos y durante la ejecución de las obras, podrán disponer de información confiable que les permita tomar decisiones anticipadamente para así conseguir la utilidad esperada. Somos Ingeniería y Logística. Consúltenos al 314-238-1904 o en www.ingenieriaylogística.com.co. La Sociedad Colombiana de Ingenieros invita a todo el sector de la ingeniería a participar en el 34º Congreso Nacional de Ingeniería en Quibdó, Chocó, del 2 al 4 de noviembre. Informes en el correo electrónico 34congresoingeniería@sci.org.co o en los teléfonos en Bogotá 555-0520 o 523-0774. Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, Asogravas. Infoacero, la revista de la Cámara Colombiana del Acero, Camacero. En Colombia Construye, el invitado del día. Colombia Construye lo pueden escuchar en diferido en www.colombiaconstruye.com. Bienvenidos a nuestra página. Y también nuestras páginas de SoundCloud, de Spreaker, iVoox, YouTube, Facebook y Twitter. Y en las páginas web y Facebook de las siguientes agremiaciones y empresas constructoras aliadas: la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Cámara Colombiana del Acero, Camacero, la Asociación de Ingenieros de Risaralda, AIR, el Instituto Colombiano de Tecnologías de Infraestructura Subterránea, ICTIS, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC, la Asociación Ferretera Internacional, AFERRI, la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, Asogravas, la Asociación Colombiana de Constructores, ACOL, las revistas Infoacero, Exquema, Contratistas y En Obra, el periódico A la Obra Maestros y la inmobiliaria Inmovigar. Y como les dijimos al inicio, el tema de hoy, Metro de Bogotá, que sigue dando noticia y genera expectativa. Actualmente el presidente Santos confirmó que el documento COMPES estará listo para que en el 2017 se haga la licitación y en el 2018 se inicien las obras y esté lista la primera línea en el 2022, partiendo del Portal Américas y culminando en la calle 72 con Avenida Caracas. El costo hasta ahora es de 9.885 millones de pesos, incluido el diseño hasta la 127. Pues a finales de septiembre el diario El Tiempo entrevistó al gerente del proyecto Metro Elevado, Andrés Escobar, quien contó las razones para que se construya de esta manera. Pues ahora Colombia Construye quiere confrontar algunas de estas respuestas entregadas al diario capitalino por el ingeniero Escobar con un experto en el tema, y por ello nos acompaña el ingeniero Mario Camilo Torres. Él es el presidente de la Comisión de Geotecnia de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y expresidente de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Y bueno, a propósito, este 20 de octubre en la sede de la Sociedad Colombiana de Ingenieros se va a realizar un foro 2021, un foro del metro. Y el ingeniero más adelante nos va a contar sobre el mismo. Vamos, ingeniero, primero que todo, bienvenido a su programa. Muchas gracias a la audiencia y a ti, Álvaro. Bueno, ingeniero, lo primero, vamos a iniciar con la pregunta que se hizo en el tiempo, la pregunta que responde el ingeniero Escobar, y usted, por favor, entonces, le vamos a hacer la pregunta correspondiente a ese tema. ¿Listo? Listo. Bueno, la primera pregunta dice,
¿Por qué la inmensa mayoría de las ciudades del mundo apuestan por metros subterráneos? Porque todos ellos terminan optando, aunque sea más costoso, porque sus metros sean bajo tierra, incluso en ciudades con serios problemas de terremotos como San Francisco, Santiago, Tokio. Esta es la respuesta que da el ingeniero. Una de las razones por las que algunas ciudades optan por metro subterráneo es porque pueden utilizar tuneladora o topo. En Bogotá se descubrió, gracias a los recientes estudios de geología muy profundos e intensos, que de la calle 50 hacia el norte no se podía utilizar esa tecnología. Era necesario, por tanto, abrir una zanja de más de 20 metros de profundidad a todo lo ancho de las carreras 13 y 11 en las estaciones, con altos costos de entrada, más altos riesgos de desestabilización de edificaciones, desecamiento e interrupción de redes de servicios públicos. Por eso es más fácil y práctica la solución del metro elevado. Bueno, sobre este tema entonces, ingeniero, ¿qué tan cierto es el tema de no poder utilizar las tuneladoras en el norte y por qué en los estudios del metro que se iba a construir sí servían? Bueno, primero debo aclarar pues que no necesariamente es tan cierto. Realmente hacia el norte pues los suelos son más blandos, entonces eso conlleva ciertas dificultades a la hora de construir, en principio con tuneladoras como las que normalmente conocemos. Pero en el mundo se han desarrollado unas tecnologías apropiadas para construcción subterránea en suelos blandos y difíciles como los que tenemos en la zona norte de Bogotá. Entonces eso es lo primero que hay que aclarar. Sí es un poco más difícil, pero no es imposible. Y lo otro es que los estudios que se hicieron pues apenas obedecen a una tercera parte del total de los estudios que se planeaban hacer, dado que las otras 2/3 partes se harían para la fase de estudios y diseños definitivos. Recordemos que lo que se tenía era una ingeniería básica avanzada, pero de ahí se debían derivar unos estudios adicionales para los diseños definitivos. Todos los estudios han mostrado la viabilidad de construir con tuneladora, digamos con dificultades relativas dependiendo de la compacidad de los suelos. Y hemos visto, bueno, aunque en Europa es otro tipo de suelo, pero en Europa se hacen ya túneles debajo del agua, ¿no? Hay conexiones que se hacen de un país a otro por debajo del agua, que me imagino que los suelos no deben ser como por supuesto fáciles de trabajar. Y tenemos también el caso de Londres, donde el metro es subterráneo y son arcillas también blandas, muy difíciles como las nuestras, similares. Igual sucede con las arcillas de Ciudad de México, que todo el mundo reconoce que se parecen bastante a las nuestras, inclusive esas son más blandas y ellos tienen líneas de metro subterráneo. Es decir, la dificultad no estriba en que se pueda o no se pueda utilizar una TBM, una máquina tuneladora, porque hay mucha tecnología que se ha desarrollado para suplementar ese tipo de construcción. Perfecto, bueno, sigamos entonces con la segunda pregunta. Dice en el tiempo, ¿los estudios que dejó la administración pasada se van a perder por completo o se retoma alguna parte? Y esto responde el ingeniero. Los estudios geológicos del corredor suroccidental se aprovechan en los diseños. Los del corredor norte también se aprovecharon, pues permitieron identificar los riesgos de una construcción en zanja profunda. Se aprovecharon igualmente los estudios de demanda de transporte, los modelos financieros, los modelos de contratación, la matriz de riesgos y la ingeniería de valor. Bueno, ahí le pregunto, ingeniero, ¿se pueden tomar estudios geológicos y otros estudios que menciona el gerente Escobar para un metro subterráneo para ser utilizados en este metro elevado que se va a hacer? No, la pregunta es contundente. Como se tiene planteado actualmente, no se pueden utilizar. Primero, porque hubo un cambio en los corredores. Los estudios se han hecho sobre un corredor occidental diferente al de la Troncal Américas, que es el que se está previendo en este momento, sí. Y diferentes que estamos hablando de cerca de 2 kilómetros, mucho más hacia el norte, donde los suelos no tienen probablemente nada que ver con los suelos que se estudiaron en la alternativa anterior. En el caso de la Troncal Caracas, aunque en algunas zonas hay similitudes, porque entre la carrera 13 y la Caracas apenas hay una cuadra de diferencia, sí. De todas maneras hay que considerar que el ambiente geológico y geotécnico de la Troncal Caracas es sustancialmente diferente y eso se ha evidenciado en el problema que tenemos con las losas de Transmilenio, donde allí se genera una especie de microambiente, tanto a nivel atmosférico como a nivel subsuperficial, que le da unas condiciones muy diferentes a los suelos por donde se tenía proyectado el otro metro. Entonces, yo diría, parte de los estudios como estudios financieros, estudios de demanda,
probablemente se puedan aprovechar. Sí. Pero de ahí a decir que los estudios geológicos y geotécnicos son aprovechables, pues no, porque es otro sitio. Entonces necesariamente para el diseño y la construcción de la ruta como se planea en este momento, habrá que hacer nuevos estudios. En este caso, esos estudios geológicos, ellos, ¿de dónde toma la alcaldía, de dónde toma el distrito, esos estudios que ellos dicen que tienen para estos suelos? ¿Y por qué contrastan tanto con los que nos presenta, por ejemplo, usted que es un presidente de geotecnia de aquí en la Sociedad Colombiana de Ingenieros? La ciudad, ha avanzado mucho en unos estudios generales de la ciudad. De hecho, tenemos una microzonificación sísmica. Entonces, nosotros sabemos en contexto general de la ciudad cuáles son las diferentes zonas y cómo se comportan desde el punto de vista geomecánico y sísmico. Pero ya propiamente del corredor, pues aparte de los que se hicieron en la alternativa subterránea, pues no tenemos estudios con esa profundidad y ese detalle con el que se estaban haciendo. Entonces, vuelvo, insisto, necesariamente al haber cambio de corredores y cambio de estructuración del proyecto, pues tiene que hacerse nuevos estudios, porque ninguna entidad financiera internacional seria va a irse a una etapa de construcción sin tener los estudios en el sitio donde se van a ejecutar las obras. Pero en ese sentido, ingeniero, entonces tocaría, pues lo que se hace normalmente en cualquier obra, hacer licitación para que se presenten empresas, las cuales tienen que hacer el estudio y escoger cuál de ellas va a ser el estudio. Por supuesto, hay que hacerlo, hay que hacer una nueva fase de estudios para poder hacer los diseños definitivos. Es un proyecto demasiado complejo, donde las inversiones son billonarias, como tú lo decías, y ninguna empresa financiera seria o entidad seria va a irse a una construcción sin tener estudios en el sitio donde esta se va a llevar a cabo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice en el diario El Tiempo, ¿no es un contrasentido poner dos sistemas de transporte masivo por la misma avenida La Caracas? Al contrario, se complementan. El metro es un equipo pesado al que le cuesta acelerar, por lo que su vocación es viajar rápido y detenerse poco. Por ejemplo, si el tren se detiene para que baje el 5%, el restante 95% de los pasajeros pierde tiempo. La vocación de los buses es de rutas cortas con más paradas. Gracias a esta complementación, el Metro de Bogotá funcionará como línea expresa y Transmilenio como alimentador y complemento de viaje. Bueno, en esta parte puede ser, o lo tomamos cambiando la pregunta, no por lo que acaba de responder, porque podría hacerse, exactamente sí puede servir que la gente se pare en una estación del metro y baje y coja el Transmilenio para terminar su recorrido. Pero la pregunta nuestra es, ¿aguantará el peso de un Transmilenio y de un metro las vías de la Caracas? O sea, si las losas que siempre se dañaron, se hunden, tienen problemas, ahora con las columnas, con el peso del metro, con el peso de las vías, ¿va a aguantar? Bueno, primero pues quiero hacer una breve referencia a la respuesta del ingeniero Escobar, en el sentido de que, si bien es cierto, el espíritu de los buses es de mayores paradas respecto de lo que puede ser un metro, en ninguna parte del mundo hemos visto que los dos sistemas vayan por el mismo corredor, ¿sí? O sea, abajo el Transmilenio y arriba el metro. Realmente esto sí es un contrasentido, pero bueno, igual es una opinión. La verdad, en el caso de la Troncal Caracas, pues se debe aclarar que las losas no son las que van a soportar el peso de la estructura del metro elevado. El metro elevado tendrá que tener un sistema de cimentación absolutamente independiente, con unos bloques de concreto masivo, reforzado, de grandes dimensiones, y con pilas y pilotes que vayan a gran profundidad, para garantizar no solamente las cargas del peso propio de los materiales, sino en caso de un sismo, y sobre todo en el borde oriental, donde sabemos que la amenaza sísmica es de las mayores de la ciudad. Entonces, serían dos sistemas que tienen que necesariamente, desde el punto de vista estructural, funcionar en forma independiente. Pero vienen otra serie de complejidades, donde cómo vas a construirse una estructura elevada cuando se tiene abajo un sistema funcionando. Ahí la pregunta más bien sería, ¿este sistema habría que temporalmente durante las obras llevarlo para otro lado? ¿Los usuarios soportarán un cambio del sistema de la Troncal Caracas y la Troncal Américas cuando relativamente están funcionando? Esas serían las preguntas. Pero desde el punto de vista de ingeniería, son dos sistemas que van a funcionar totalmente independientes. De acuerdo, ingeniero, pero ahí me queda la duda. Si hay estudios
de profundidad, tan profundos, porque exactamente se necesitan los pilotes, se necesita